precioso, precioso es tu nombre, Señor, precioso. Aleluya. Tú eres santo. Dile al Señor, reconoce dónde estás, reconoce delante de quién estás. Aleluya. Gloria a tu nombre. Altísimo, soberano, Dios vivo, Dios eterno, te adoramos. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Aleluya. Espíritu de Dios, tome su asiento, que Dios le bendiga. Hay una presencia de Dios en este lugar. ¿Cuántos sienten verdaderamente el poder de Dios? Dios está aquí en medio de nosotros. Gracias a los músicos. Quiero tratar de ser, si puedo, lo más rápido posible. Y esta adoración que acabamos de entonar al Señor, de cantarle a Dios, no hace otra cosa que introducirme al mensaje de la palabra del Señor. Ante la presencia del Señor, las cosas que ocurren cuando Dios habla, cuando Dios se manifiesta, cuando Dios revela, cuando Dios trata con el hombre, cuando Dios trata con la iglesia, cuando Dios trata con el corazón. No es un empuje humano, no es un empuje y una arenga pastoral o de quienes están aquí. Es la presencia de Dios. ¡Aleluya! Es el Espíritu de Dios y debemos saber discernir, de entender cuando Dios está en un lugar, cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere intervenir. Voy a abrir la Biblia en el último libro de la Biblia. De repente andamos por el Antiguo Testamento, pero ahora quiero ir al último libro del Nuevo Testamento. Quiero leer algo sin igual, que sin duda ustedes lo han leído, lo han escuchado, pero quiero referirme a esta escena, a este tiempo tan maravilloso. Y lo voy a leer, iba a leer solo unos versículos, pero quiero leer más para que podamos comprender. Lo que yo le pido a la iglesia que trate de estar, como dice acá este relato de la Biblia, en el Espíritu del Señor. Trate de olvidarse lo que va a ser luego, lo que va a ser mañana. Trate de concentrarse que está en la presencia de Dios. Apocalipsis capítulo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee, los que oyen la palabra de esta profecía y las guardan, las cosas que en ellas escritas están, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y lo que les traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe de vuestra tribulación en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos
por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el principio, el último. Escribe en un libro lo que ves y enviado a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como el estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gloria a Dios. Denle un aplauso a esta palabra. Y vuelvo a insistir con esto. Tratemos de estar en el Espíritu del Señor. Mire, si no tratamos de estar en el Espíritu, esto se va a filtrar como una información más o como un conocimiento más y nada más. Pero si entendemos y tratamos de interpretar, así mismo como lo hizo Juan, que era el apóstol, el hijo de Zebedeo y hermano de Jacob, el mismo apóstol Juan que nosotros hemos acostumbrado leer en las Escrituras, en el Evangelio de Juan, el mismo que escribió primera, segunda y tercera de Juan, ahora está en otro sitio, en otra dimensión, con el mismo Jesús, con el mismo Señor que conoció, que caminó con él, que se recostó en su pecho, que el Señor a él y a su hermano les dijo hijos del trueno, y que compartió muchas cosas con el Señor en la tierra. Ahora estaba viendo al Señor Jesús en otra dimensión espiritual. Lo estaba mirando como nunca lo había contemplado. Estaba escuchando una voz que nunca había escuchado, con esa autoridad, ese estruendo, ese poder. Estaba en otra línea. Y yo quiero que la iglesia entienda en esta hora que podemos conocer al Señor en algunas facetas de nuestra vida, en nuestro relacionamiento con Él, en cuando Él nos perdona, cuando caminamos con Él, en varias áreas. Pero hay un tiempo que tenemos que conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al único, al fiel, al verdadero, y como dice la palabra, el que estuvo muerto, mas que aún ahora vive. Conocerlo en esa dimensión de poder y de autoridad. Y que Dios añada revelación a nosotros, entendimiento. Y me gusta insistir en esto. Cuando estamos orando, cantando, haciendo algo para el Señor, no estamos delante de cualquier figura. No estamos delante de un caudillo espiritual o un líder espiritual. Estamos delante de aquel que venció la muerte. Es Dios maravilloso. Y hay tanto para contemplar, hay tanto para pensar, que aquel que hizo todas las cosas, aquel que venció la muerte, aquel que derrotó a Satanás, el que ha hecho y seguirá haciendo tantas cosas, delante de Él oramos, delante de Él cantamos y hablamos en su nombre. Él estaba, el apóstol Juan, allí
como lo menciona el libro del Apocalipsis, estaba desterrado en la isla de Patmos. Es importante que tengamos en cuenta la condición del apóstol Juan, que él tiene esta experiencia con Dios. Según los relatos, difieren las edades, lo que he investigado, lo que he leído, la edad en la cual el apóstol Juan tenía en ese entonces, aproximadamente unos 90 años. Decirle a tu hermano, Dios todavía te puede sorprender, no te fijes la edad. Es sincero. A veces usted es lo más anciano, Javier. A veces creemos que cierta edad Dios ya no puede tomarme en cuenta. Que en cierta etapa de mi vida Dios ya no me va a hablar más. Hablamos nosotros de nuevas generaciones y preparamos nuevas generaciones y preparamos fuerza nueva, pero no descartamos y no desechamos ninguna edad, porque Dios nos puede sorprender a cualquier edad, en cualquier momento y en cualquier lugar. Allí estaba, y según los relatos, y ahí cambian un poco, algunos dicen que el apóstol Juan murió en Éfeso a los 96, otros dicen a los 101 años, y hay una pequeña diferencia de edad, pero el apóstol Juan no estaba en su apogeo juvenil, él ya estaba en una edad avanzada, y ahora vamos a hablar un poquito más de esa situación. Yo quiero introducirme para luego meterme bien en el mensaje. A lo largo del Evangelio, Juan nunca se refirió a él mismo. Si usted ve el Evangelio de Juan, si ve las cartas de Juan, él habla mucho del amor, él habla en las cartas principalmente, insta a amarnos los unos a los otros, habla de nuestro Señor Jesús como nuestro abogado, se refiere a nosotros como hijitos, pero siempre hablando a otros. Pero ahora él está diciendo, yo, Juan, acompañando su visión y una exclamación. Yo creo que no es un detalle menor que alguien pueda recibir una revelación tan grande, tan importante, tan relevante, como nada más y nada menos que los acontecimientos finales. El libro del Apocalipsis, conocido como el libro de revelación, quiere decir lo que se descubre, lo que se destapa, lo que se muestra, lo que se abre. Tiene varios tonos de interpretación ese nombre. Ahí vamos a encontrar una revelación, vamos a encontrar lo que Dios está preparando para los últimos tiempos. Algunas cosas ya se han cumplido, otras se van a cumplir. Y sigue esto dentro del programa del Señor. Aquellos que le gustan y a veces hacen, no sé si decir la palabra alarde, pero lo hablan con entusiasmo y dicen porque tal persona predijo que en tal año va a suceder esto y vio cómo sucedió y lo hablan. Pues la Escritura, el libro del Apocalipsis, nos habla claramente los acontecimientos finales. Y si usted lo lee, si usted se introduce en este libro, aunque parece momentos oscuros que no lo sabemos interpretar, es bueno que lo lea porque allí usted va a entender lo que el Señor ha revelado a través del apóstol Juan para la iglesia, los acontecimientos finales, antes del fin, todo lo que va a pasar, para que nada ni nadie lo tome por sorpresa. Así que él expresaba con asombro haber recibido una revelación tan grande de esa visión de los últimos tiempos. Había él dado testimonio de cuando Jesús vino a la tierra. Y Juan en su evangelio habla de la vida de Jesús, habla de su muerte, habla de su resurrección, habla de muchas cosas. Pero ahora Juan tenía la oportunidad de hablar, inspirado por el Señor, de lo que había de suceder, de lo que había de venir
en el futuro. Dios siempre nos va a clarificar las cosas que a veces no entendemos. No tenemos que recurrir a otra fuente como mucha gente recurre para saber qué le va a pasar después, y recurre al horóscopo, a lo que las otras le puedan decir. Yo quiero decirle que la palabra de Dios es clara, es eficaz, es exacta de lo que nos ocurre y de lo que nos va a pasar y de lo que va a pasar en el futuro. Está escrito aquí en la palabra del Señor. Y vamos metiéndonos más en el mensaje. Aquí en el libro de Apocalipsis y en este pasaje que hemos leído hay una bendición prometida. ¿Cuál es la bendición? Bienaventurados, o una bienaventuranza. Bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de este libro. Primera medida, somos bendecidos, somos bienaventurados tan solo con leer la profecía de este libro. Con tan solo leer la revelación que Dios nos ha dejado acá en el libro del Apocalipsis. Este libro de Apocalipsis inicia y termina con palabras de bendición. Y en ese mismo libro habla, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no esté desnudo y vean su vergüenza. Bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. O sea, acá está hablando de bienaventuranza en algunas oportunidades, pero quiero señalar estos tres verbos traducidos que lee, oyen y guardan en tiempo presente. El leer, el oír y el obedecer la palabra de Dios debe ser una forma de vida permanente del pueblo de Dios, de nosotros sus hijos. Leer, ¿no? Oír y guardar. Porque muchas veces el mismo apóstol Santiago, hablando, dice estas palabras: que no seamos oidores olvidadizos, sino que hacedores de la palabra. Es muy lindo a veces, o es muy fácil, si no estamos en el Espíritu. Por eso le digo lo importante. Si no escuchamos con atención, si no tratamos de retener, si no tratamos de atesorar y guardar lo que hoy se predica, mañana usted se va a olvidar, o en 2 días. O venimos el próximo fin de semana y preguntamos de qué se predicó, y se van a empezar a mirar entre ustedes y hacer quizás este gesto y no me acuerdo. Por eso hay que leer, hay que oír y hay que guardar la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es, como dice en hebreo, penetrante y cortante, como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Y en relación a esto hablaba el apóstol Juan, porque en el primer siglo los materiales eran extremadamente caros. Y entonces una sola persona era la que leía en voz alta. Y entonces tenían que oír y guardar. Y había quien leía, quien hacía la lectura general para la asamblea. Hoy tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios de diferentes maneras, con mensajes que te mandan por el celular, por la Biblia mismo. Tenemos muchas formas de leer la palabra y sin embargo muchas veces no se hace. Tenemos la bendición de oír la palabra del Señor. También por todos los medios que hoy tenemos, que alguien predica, que alguien da un testimonio, que alguien hace una lectura. Usted prende el celular, tiene la Biblia adentro, lo pone a modo de la Biblia hablada, y hay alguien que lee por usted, y usted puede escuchar la Biblia sin tener que leerla. Lo importante, la bendición que tenemos, y más sobre todo, es saber guardar la palabra del Señor, retenerla, para que en su debido momento usted y yo la sepamos aplicar.
y sepamos recordar las promesas de Dios, y sepamos recordar en los momentos críticos, como por ejemplo esta pandemia que nos visitó y que todavía se sigue moviendo, no nos desespere, no nos haga pensar cualquier cosa. No, el Señor dijo que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles, habrá guerras, rumores de guerra, pestes, pestilencia, hambre, un montón de cosas, porque eso significa que un día usted escuchó o leyó primero o escuchó por otros, pero también guardó. Y cuando en el momento más difícil o más complicado usted recuerda, no, la palabra de Dios dice esto y por lo tanto yo estoy confiado. ¿Me están entendiendo? Amén. Amén, gloria a Dios. Y aquí el Señor hablándole a Juan, dice esta frase que marca una urgencia, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? El tiempo del cumplimiento de la revelación del Señor en Apocalipsis al apóstol Juan, el acontecimiento final de todas las cosas. Esto cada vez está más cerca. Y aquí cuando habla de tiempo, no habla de un tiempo nuestro, no habla de un tiempo marcado por un reloj, habla de un Cairo, habla de un tiempo de Dios, hablo de estaciones y épocas de la redención de Dios, que Dios lo tiene marcado en su tiempo. Pero para Dios no cuenta los años y los días como nosotros lo contamos. En el tiempo de Dios esto pasa muy rápido. Y de repente lo que a nosotros parece que es una tardanza puede suceder en cualquier momento, en cualquier día. Así que debemos tener cuidado. Y yo quiero leerles un pasaje rápidamente, lo que dice Lucas, para que nosotros entendamos bien las cosas. Mire lo que dice el Evangelio de Lucas. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abra enseguida. Bienaventurados aquellos siervos los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ciñerá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. A esa hora que usted se imagina, quizás dice, no, esto va a pasar. ¿Cuánto hace que yo vengo escuchando? Yo también hace tiempo que vengo escuchando. Pero puede ser mañana, puede ser más tarde. No lo sé. Es el tiempo de Dios. Y por lo tanto el Señor le está dando esta profecía al apóstol Juan para su iglesia, para que estemos preparados. Pablo dijo que la noche está avanzada y el día viene, en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 12, refiriéndose justamente a este acontecimiento final. Este escenario entonces de la visión del apóstol Juan, que dice: yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Pasmo por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora mire, Juan en ese momento, y aquí quiero hablar un poquito más, Juan estaba sufriendo una severa persecución como estaban sufriendo todos los hermanos, porque él dice ahí en la palabra a todos el pueblo, a los copartícipes con él, porque se había desatado una gran persecución, se había desatado un problema grande, y a través de esa persecución el apóstol Juan fue llevado allí
a la isla de Patmos. ¿Por qué fue llevado a la isla de Patmos? Por predicar la palabra del Señor. Y a ustedes, ahora yo les voy a redondear este pensamiento. Cuando Juan recibió esta visión, entonces estaba ¿dónde? En la isla de Patmos. Estaba desterrado allí en aquel lugar. Patmos es una isla desértica y volcánica, dice la historia, en el mar Egeo, que tiene unos 15 kilómetros de largo y 10 de ancho. Está situada a unos 74 kilómetros de Asia Menor y a unos 48 kilómetros de Éfeso. Allí estaba la isla. Una isla que no vivía nadie y solamente vivían malhechores, personas que la llevaban ahí confinados a ese lugar porque eran ladrones, porque hacían cualquier tipo de cosas en la sociedad malas. Y Juan fue llevado a esa isla por predicar la palabra del Señor. Ese era el delito de Juan, ser fiel a Dios y su palabra. Ahora imagínese usted esto, y quiero que a veces en los momentos más críticos y más difíciles que Dios pone en nuestro camino, no es para lamentarnos solamente, es para entender el propósito de Dios. Dios lo llevó a ese lugar, Él tenía un propósito para Juan a los 90 años. Capaz usted puede decir, pero no se lo pudo revelar en el cuarto, no se lo pudo revelar en su casa, no se lo pudo mostrar en la iglesia. Pero Dios tiene una forma de trabajar que no se acomoda a nuestra comodidad, valga la redundancia, o a nuestros pensamientos, o a nuestra forma de armar las cosas. Juan estaba allí, en aquel lugar. Y yo quiero decirte, y dice la palabra del Señor, que Juan estaba, ¿cómo? En el Espíritu. ¿Qué quiere decir? Juan estaba en el Espíritu. Juan estaba en conexión con el Señor. Mire, la circunstancia, la situación que estaba viviendo Juan no era una situación para que Juan, o podría que la situación ameritara tener esa actitud, pero Juan no se estaba quejando contra Dios. Juan no le estaba diciendo a Dios, ¿por qué? Si yo estaba predicando tu palabra, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me permitiste que yo esté preso, Señor? Si yo estaba predicando y extendiendo tu reino, ¿por qué permitiste? ¿Por qué se desató una persecución, Señor, en el momento más bueno, en ese lugar de la predica de la palabra, y se explotó, Señor, una persecución tan severa, y ahora estoy aquí? Juan estaba en el Espíritu. Ahora yo te voy a decir una cosa. A veces, en los peores momentos que nos toca pasar, que a veces son muy negativos para nuestra vida, puede venir la mayor revelación de parte de Dios para nosotros. ¿Puede decir amén a esto? Amén. Ahora, usted tiene que tener la mente de Cristo, tiene que tener y discernir espiritualmente estas cosas. Los peores momentos no es para que nosotros nos quejemos. Los peores momentos no es para que estemos derramando lágrimas todo el tiempo. Los peores momentos son para que, si usted sabe que usted está bien en el Señor, es para que usted le diga al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hablarme? ¿Qué quieres mostrarme? ¿Qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué crecimiento voy a estar? ¿O qué me vas a decir? ¿Qué me vas a revelar? ¿Qué me vas a mostrar? Yo le aseguro que en esos momentos más críticos y más duros, si usted se alinea al propósito de Dios, Dios va a traer una revelación grande, una revelación que usted no va a ser el mismo, una revelación que lo va a llevar a otro nivel sobrenatural, una revelación que va a llevar a reconocer la soberanía de Dios, una revelación que usted va a entender el propósito de Dios, por qué a veces tiene que estar en el desierto, por qué a veces tiene escasez, por qué a veces tiene una pérdida de algo, de que usted ama, de que usted quiera, por qué le dijeron no donde usted quería que le dijeran sí.
Pero Dios tiene su manera de hablar. Juan había sido llevado a ese lugar con un fin, con un propósito, porque se le iba a entregar la mayor revelación de la historia de la humanidad a un hombre, para que se escribiera, para que se anunciara a las iglesias que estaban allí, pero que también quedaran escritas en la palabra del Señor, que el Señor estaba preparando su regreso. La otra manera que yo puedo entender de esta visión que el Señor se presenta, ¿cómo se presentó el Señor delante de Juan? Yo soy el alfa y la omega. Juan conocía al Señor Jesús, andaba con Él, caminó con Él, lo vio hacer milagros, pero también lo conoció en su humanidad. Lo conoció que lo criticaban, conoció que capaz con un semblante triste, lo conoció con una túnica común que llevaba y que se vestía como ellos, y ahí andaba descalzo, con sus pies a veces sucios del polvo, las sandalias, un montón de cosas. Así conoció Juan a Jesús, pero ahora estaba delante de alguien que él jamás había visto de esa forma. Él estaba mirando a alguien con una vestidura blanca, resplandecientes, cabellos blancos, ojos como de llama. Él estaba delante de la presencia del Rey de Reyes. Él estaba delante de aquel que dijo: aquí está el que estuvo muerto, pero que resucitó, que se levantó de entre los muertos. Aquí estoy, aleluya, para revelarte algo extraordinario. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos revela y nos muestra cosas extraordinarias cuando estamos en el Espíritu y cuando también nos alineamos a conocer en otra área, no a la esfera natural de todos los días, esa esfera que a veces estamos cansados de caminar y que le decimos al Señor, por lo pronto yo se lo digo al Señor: llévame a otro nivel, Señor. No quiero estar parándome todos los días atrás de un lugar y predicar y nada más. Señor, quiero otra cosa. Señor, quiero ver otros tiempos. Señor, quiero ver otros momentos. Señor, quiero ver los milagros que has prometido. Señor, quiero ver tu gloria de otra forma. Señor, quiero ver que desciendas de tal forma que tampoco nosotros nos podamos mantener en pie delante de tu gloria, delante de tu presencia. ¡Aleluya! Bendito Dios. Fue trasladado a ese nivel de experiencia, más allá de los sentidos humanos. Cuando uno pierde el control, cuando uno no es dirigido por uno mismo, sino que el Espíritu de Dios te mueve, te sacude, te revuelve, te saca cosas que tiene que sacar y te hace otra persona, te hace otra, con otra mentalidad, con otro nivel de fe, te hace ver las cosas de otra manera. Tienes esperanza, aunque todos te digan que no, tú aún sigues aguardando esperanza, porque estás en otro nivel, estás alineado, estás en el Espíritu, estás esperando tu revelación, estás esperando que Dios se manifieste, estás allí quizás en el lecho de la enfermedad, quizás en el dolor, quizás en una pérdida grande que te resulta molesta y dolorosa, quizás en la soledad, en la tristeza, pero allí el Señor está esperando el momento para darte la mayor revelación, para hablar contigo, para tratar con tu corazón, para mostrarse su gloria. Él no quiere que nos estemos quejando todo el tiempo. Él quiere que estemos alineados a Él, esperando su voluntad. Escuchó una voz de autoridad clara, como de trompeta, una gran voz, un sonido. Esto indica la solemnidad de lo que está a punto de revelarse en la escena. Es similar en aquella ocasión, cuando en Éxodo capítulo 19, versículo 16, la Biblia habla cuando el Señor vino al Sinaí. Aleluya. El Señor vino al Sinaí. El Señor viene al Sinaí. El Señor viene, su gloria viene a este lugar.
había fuego, había un comportamiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque estaba la gloria de Dios, estaba la presencia de Dios, estaba el Espíritu Santo, estaba el poder de Dios manifestándose allí. Dios estaba entregando y dando indicaciones a Moisés para el pueblo de cómo se debían de conducir, y había una gloria impresionante, una gloria poderosa. Yo te digo que Dios, a través de esa visión, también le da poder, no solamente en aquel entonces para Moisés, no solamente a Juan en la isla de Patmos. Dios le da poder a su iglesia. El principio de esta visión: Juan estaba a espalda a la voz, de modo que se volvió para ver quién hablaba con él. Cuando se dio vuelta, lo primero que vio fue los candeleros de oro que representaban la iglesia limpia, purificada, esa iglesia que el Señor ama, esa iglesia que Él estuvo dispuesta a dar su vida en la cruz del Calvario, derramar su sangre por la iglesia. Para Dios la iglesia es lo más bello y lo más valioso, es lo que Él ama celosamente, y Él quiere que brillemos, que Él seamos como ese metal para su gloria y para su honra. Juan vio a uno semejante al Hijo del Hombre, el Señor mismo glorificado, el Señor moviéndose en ese lugar, tratando con el apóstol, indicando todas las cosas. En esta visitación del Señor a Juan, Él está hablando de una continua presencia con su iglesia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Entiende esto, iglesia? No repita, no diga más: Dios se olvidó de mí, estoy sola, ¿y ahora qué voy a hacer? Dice la palabra del Señor. Por eso, el que tiene oído, oiga; el que pueda leer, lea; y el que pueda guardar, retenga y guarde. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él no habla: si hay una pandemia me voy. Él no habla: si te quedaste sin trabajo, arreglátela como pueda. Si estás pasando por una necesidad, anda y busca ayuda en otro lugar. Él está diciendo: estoy contigo, estoy con la iglesia, con sus sueños, con sus proyectos, con su misión, todos los días hasta la consumación de todas las cosas. Aleluya. La iglesia no adora a un mártir, como dije al principio, o a un líder. La iglesia está adorando a ese Cristo que se presentó vivo y que mora en el seno de la iglesia, que está dentro de la iglesia para guiar a los creyentes, tanto personal como colectivamente. Tenemos ese privilegio de que Él está por nosotros. Cristo en esta revelación muestra que Él intercede por su iglesia. Juan dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y seguido por el pecho con un cinto de oro. Me voy a apurar, pero tengo cosas para entregar. Denme 5 minutos más. ¿Cuántos se quieren ir? Gracias por esa media hora más. Juan dice que estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y seguido por el pecho con un cinto de oro. Lo primero que Juan ve es que Cristo estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tal ropa la usaba la realeza, la usaban los reyes. Y también habla el libro de Hebreos, habla de la función de Jesucristo como sumo sacerdote. Y Él estaba mostrando que Él era el Señor, el Rey de Reyes. Él era la verdadera realeza. Él era el sumo sacerdote sobre todas las cosas. Uno que en su tiempo transitó siendo carne y que fue tentado en todo, dice la Biblia en Hebreos, pero sin pecado. Pero ahora se estaba mostrando de otra manera, de otra forma, con otro resplandor, con otra gloria, con otra presencia. Y recordándole a Juan, ¿te acordás quizás
En otras palabras, diciéndole a Juan, caminamos juntos tantas veces. ¿Te acordás cuando el infierno me dio por muerto y me levanté? ¿Te acordás que me presenté a más de 500? Pero ahora me presento a ti, Juan, de una forma revelada, de una forma distinta. Viviendo siempre, el Señor va a estar siempre para interceder como una ofrenda infinitamente superior a cualquier sacerdote. Él tiene esa capacidad sacerdotal de protección para nosotros. En peligros, en tristezas, en pruebas, en tentaciones, Él siempre está a nuestro lado. Y voy a ir cerrando acá. Quiero hablar de los efectos de la visión. Tendríamos que hablar por cada paso detalladamente, pero tengo que redimir el tiempo. El efecto de esta visión. Primer efecto, cuando lo vi, caí muerto a sus pies. Cuando realmente nos ponemos en la presencia del Señor y buscamos su gloria y buscamos su poder, no podemos resistir tanta presencia. Hay varios pasajes en la Biblia. El mismo Daniel habla que se sintió débil y cayó como muerto ante la visión que Dios le estaba dando allí en el libro de Daniel. La presencia de Dios es tan fuerte y es tan grande que no podemos estar delante de Él como que estamos delante de nada, bostezando, indiferentes. Cuando estamos en la presencia del Señor tenemos que provocar que la gloria de Dios nos tome, nos llene. Aún en la intimidad no precisamos a veces estar colectivamente para que el Espíritu de Dios se manifieste y se mueva. Yo he orado por mí mismo, pidiéndome la unción del Espíritu, y he caído delante de la presencia del Señor. La gloria de Dios, el poder de Dios, cuando el efecto de esta visión fue para Juan, cuando uno está al lado, cuando uno está en la presencia de Dios, tenemos que reconocer, y no tenemos a veces la fuerza suficiente para mantenernos parados, reconociendo que el que está al lado nuestro es superior, es mayor a nosotros. Pero Él le dijo, no temas, yo soy el primero, yo soy el último, el que vivo, estuve muerto y que ahora vivo por los siglos de los siglos. Él, como dije, sintió temor, pero Dios lo contuvo. Juan se sintió allí temeroso ante la manifestación de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo se manifiesta en toda su gloria, nadie de nosotros podemos ignorar su presencia. Estoy seguro que en esta tarde, aquí, cuando vayamos a orar a Dios, en este lugar, si nos ponemos en el Espíritu, si le pedimos a Dios la manifestación de su gloria, algo distinto y diferente va a suceder en medio de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Aleluya. Dios hablando con Juan, Dios hablando con cada uno de nosotros. El efecto de esta visión fue cuando lo vi caí como muerto. Reconoció su gloria, reconoció su presencia, entendió la visión, entendió lo que Dios quería, entendió lo que se iba a venir y permaneció allí y trabajó para que esto ocurriera. Cuando el Señor dijo, yo soy el que fui y sigo siendo el mismo, Él está diciendo a la iglesia, y póngase de pie por favor, voy a redimir el tiempo.
cuando el Señor le da esta revelación a Juan de los últimos tiempos, para mostrarle a Juan y que Juan, porque la última imagen de los discípulos o de los apóstoles fue viendo a Jesús ascender a los cielos. Y allí se quedaron y continuaron la extensión del reino y predicando la palabra. Pero ahora el Señor mismo desciende y se muestra a Juan, recordándole que está vivo, que Él es el alfa, que Él es la omega. Y Él está diciendo al presentarse allí: yo soy el que fui, pero sigo siendo el mismo. Aunque todos se vayan, yo voy a permanecer. Aunque muchos te abandonen, yo estaré siempre contigo. Yo soy el que comenzó la obra en ti y no acabaré hasta terminarla. Yo soy la resurrección y yo soy la vida. Yo soy la puerta y si golpeas vas a entrar a ella y yo abriré puertas que aún tú no has podido abrir. Yo soy el agua de vida que te sacio, que te sacia esa sed que parece interminable. Yo soy el pan de vida, aleluya, el que te alimenta, el que te sostiene. Yo soy el que soy, aleluya. Yo soy el Señor de señores, el Rey de reyes, Jehová de los ejércitos, el Dios vivo, el que estuvo muerto pero vive, el que regresa otra vez, el que está preparando a su novia, el que está preparando a su iglesia para un encuentro, aleluya. En esta tarde queremos que esa presencia, ese poder, esa unción, esa manifestación de la gloria de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Que Dios les bendiga a la audiencia que está escuchando. Nosotros vamos a seguir acá en un tiempo de adoración.